¿Has conocido o sabido de alguien que ha padecido cáncer? La mayoría de nosotros responderá afirmativamente, porque el cáncer en la actualidad ocupa la segunda causa de muerte a nivel mundial. Es decir, el cáncer es una enfermedad frecuente. Entonces, ¿te parece importante conocer y entender cómo prevenirlo o diagnosticarlo de manera precoz? Si tu respuesta es sí, quédate con nosotros. Soy el doctor José Manuel García y les doy la bienvenida a la sección OncoFast, videos académicos sobre el cáncer. Comencemos. Video 1. Generalidades del cáncer. Sin duda alguna, el cáncer representa un problema de salud pública y su origen radica dentro del ADN, es decir, el material genético contenido dentro de las células. Nuestros genes, que representan las unidades básicas de la herencia, son segmentos del ADN que se encargan de controlar cómo una célula crece, se desarrolla, cómo funciona, cómo se divide e incluso cómo muere. Cuando surgen alteraciones en nuestros genes, desde el punto de vista médico y científico, esto se conoce como mutaciones. Es decir, que estas alteraciones conocidas como mutaciones representan el factor de riesgo central para el desarrollo de esta enfermedad. Es importante conocer entonces cómo se dividen de manera general las mutaciones, porque puede haber un caso de individuos que nacen con mutaciones porque las heredan de sus padres, mutaciones que se conocen con el nombre de mutaciones de línea germinal y que representan entre el 5 y 10% de todos los cánceres diagnosticados. Por otro lado, tenemos aquellos individuos que nacen totalmente sanos, sin mutaciones, pero que a lo largo de su vida, por exposición a distintos factores de riesgo, van desarrollando mutaciones que los predisponen a sufrir de cáncer. Este tipo de mutaciones son conocidas como mutaciones somáticas y ellas representan la mayoría de los cánceres diagnosticados en los humanos. Ahora, quiere decir que todo individuo que posea mutaciones, ya sean de línea germinal o heredadas, o presente mutaciones que vaya adquiriendo a lo largo de su vida, necesariamente desarrollará cáncer. La respuesta es no. Lo que sí es cierto es que todo individuo que tenga alguna mutación porque la heredó de sus padres, porque la fue adquiriendo durante su vida, tiene mayor riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, para las mutaciones somáticas existen factores de riesgo que es importante describir a continuación. Están los factores de riesgo conocidos como no modificables, representados en la edad, el sexo y la raza del paciente. Y por otro lado están esos factores de riesgo conocidos como modificables o también llamados factores de riesgo medioambientales o factores de riesgo epigenéticos. En este punto es importante aclarar el término epigenética, porque la epigenética se refiere al cómo los elementos que se encuentran en el entorno que rodean al individuo son capaces de modular la manera en el cómo se expresan nuestros genes, haciendo que se expresen de manera adecuada, pero también pueden hacer que se expresen de manera inadecuada. Esto lógicamente representaría la aparición de una mutación que puede predisponer al individuo al cáncer. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo epigenéticos de importancia? Estos incluyen la dieta del individuo, la realización de ejercicio o no, el sedentarismo, la conducta del individuo y finalmente la exposición a carcinógenos, que son elementos que se encuentran en el ambiente capaces de desarrollar o predisponer a la aparición de cáncer en el individuo. Estos carcinógenos actúan a través de un mecanismo que permite que una célula normal sufra transformación maligna. Ese mecanismo es conocido como carcinogénesis. Ahora, ¿cómo podemos agrupar estos carcinógenos? En tres grupos principales. Están los carcinógenos físicos, los químicos y los biológicos. ¿Cuáles incluyen los físicos o los ejemplos más representativos? La radiación ultravioleta, bien reconocida como factor predisponente para el desarrollo de cáncer de piel. Dentro de los químicos, el más conocido, el tabaco, prácticamente involucrado en la carcinogénesis de todos los tipos de cáncer. También podemos incluir al alcohol y las exposiciones laborales, como por ejemplo al arsénico, al asbesto, a solventes orgánicos que predisponen a ciertos tipos de cáncer. Y finalmente los factores biológicos, también bien reconocidos, dentro de ellos están los virus, como por ejemplo el virus de papiloma humano,
involucrado en la carcinogénesis del carcinoma de cuello uterino en la mujer y en el carcinoma de orofaringe. También tenemos el virus de Epstein-Barr involucrado en el desarrollo de cáncer, como por ejemplo el cáncer nasofaríngeo. Virus como por ejemplo los virus de la hepatitis B y C involucrados en el desarrollo, en la carcinogénesis del hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular. Y finalmente, factores de riesgo biológicos como bacterias. El ejemplo representativo, la bacteria Helicobacter pylori asociada a la aparición de cáncer gástrico. Bien, como parte final del video, de este primer video, es importante que mencionemos el término medicina traslacional, la cual hace referencia al cómo el clínico es capaz de integrar la información que viene del laboratorio, es decir, de las ciencias básicas, laboratorio de genética, de biología celular, de biología molecular, cosas que no se ven a los humanos, pero que suceden dentro del organismo y que hacen cambios estructurales dentro del organismo que se traducen en manifestaciones clínicas, como los conocidos signos y síntomas. Lograr integrar esas dos cosas para dar con un diagnóstico es lo que se conoce como medicina traslacional y será en adelante la base para nosotros desarrollar esta serie de videos educativos que esperamos sean de agrado para ustedes y sean sobre todo de utilidad para ustedes y sus pacientes. Interesante, ¿verdad? Suscríbete al canal y comparte esta información con otros. En los próximos videos les explicaré cómo integrar y utilizar esta información en su ejercicio clínico. Nos vemos en el próximo video.